Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Internacional de Canto. Soy Montse Bermúdez, soprano y profesora de canto, y en el día de hoy tengo un análisis muy especial. Lo estoy grabando completamente en directo aquí en el canal y es sobre el último tema de Dimash, The Story of One Sky, la historia de un cielo. El otro día hice un análisis también en directo sobre el tráiler que nos había dado, sobre el teaser que nos había dado Dimash, dándonos pistas sobre lo que iba a ser su nuevo tema, de 12 minutos, es larguísimo. Así que nada, veremos si coincidí un poquito en mis previsiones. Os dejo por acá el vídeo sobre el teaser, sobre el tráiler. Y nada, sin más, vamos a analizar a Dimash, a nuestro querido príncipe kazajo, en The Story of One Sky. Dimash. Bueno, lo primero que tengo que decir que la palabra que ha salido aquí es requiem. Como dije el otro día, requiem, esto es en el clásico en las misas de funeral. Realmente es como se denomina así, hay requiem pues, de Fauré, de Verdi, muchos autores han hecho requiem. Y me ha asustado un poco al principio porque el sonido es totalmente cinematográfico y la imagen parece que sea de un niño que se estaba ahogando y otro niño lo ha sacado y están intentando reanimarlo. No sé. Aquí yo lo que no veo es música, no veo todavía canción. Esto es una película, realmente. Todavía no hay una película. Parece que al niño lo han conseguido reanimar y la chiquilla pues se ha alegrado. We are the reason we're causing all that pain, to the secret one that gives us life. Billions of hearts, billions of cells and souls. Bueno, aquí ya sí que nos ha entrado la voz de Dimash, y es esa voz tan bonita que tiene en la parte, digamos, cómoda de su voz, en una parte media, la hace aireadita, contando una historia, y nada, y habla de millones de células, almas, sueños, personas, y dice que no entiende cómo pasó, pero bueno, yo de momento lo que estoy viendo pues son los niños, están jugando, y ahora parece que uno de los niños, el que era más bajito, le ha dado al que era más alto como una, pues eso, como una insignia. De momento es muy agradable, los pañuelos, no sé, a ver. Billions of lives shouldn't ever turn to senseless horror, so disenwrought. One follow death, they should fall. As a ruler, my task is to keep order and protect my country. But I don't deprive you of your freedom. The world is open for me, and I want to give it to you. Ha cambiado totalmente esto.
Él ha ido subiendo la voz, ha ido sacando poco a poco su voz más de tenor, más impostada, más puesta ahí delante. Y lo que es la letra, está diciendo como que miles de almas, como que no deberían de sufrir, ¿no? No debería estar pasando. Entonces, para mí que Dimash en este caso contrapone lo que es una parte idílica de la vida, ¿no? Con lo que es una parte oscura, ¿no? Que es la guerra. Lo que también he visto es que esa figurita que se habían regalado entre los niños, el militar este parece que la llevaba aquí en el sombrero, o sea que estaba ahí. Estaba como dando instrucciones y ahora pues parece que nos vamos a la guerra. Vale, aquí está combinando las dos cosas. Realmente es que es una película, no es una... No, o sea, no es una canción solamente, es una película. Ha mezclado los dos artes, ¿no? Las dos cosas, y están combinándose lo que es su música con lo que es el sonido de la película, porque normalmente, claro, cuando hay películas hay como bandas sonoras, ¿sabes? Entonces es como una banda sonora de la película, pero a la vez la película está sirviendo también a la música. Entonces, no sé, ahí hay una simbiosis bastante, no sé, curiosa, ¿no? Y lo que está diciendo ahora y expresando en la melodía, que ya me ha empezado así a sensibilizar, es como que hay una última oportunidad. Y de hecho ahora dice, nuestro futuro es posible salvarlo. Realmente lo pone como entre interrogantes, y él está combinando su voz, digamos, no está yendo a los graves, está en una voz intermedia y está combinando la voz aireada con la voz, digamos, plena. La melodía es fantástica, es preciosa. Él está con una sensibilidad en su voz, con una manera de expresar muy de plegaria, no sé cómo decirle, como describiendo pero a la vez suplicando. Esa sería la palabra. No sé, le noto es como esa sensibilidad. Madre mía, una escena de guerra horrible, que ahora pues claro te recuerda mucho a todo lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Y es un poco fuerte, ¿no? Porque ves que matan unos a otros, y incluso ahora parece que él se había quedado herido. Y habla del piper, ¿no? Como que el piper creo que es como las gaitas. No sé, es que me asombra mucho porque es difícil de analizar, en el sentido de que hay una simbiosis tan fuerte entre la música, que es banda sonora total, es súper bonita, súper épica, súper puesta. Su voz, que claro, te va transformando y te va absorbiendo, en el sentido de que te va metiendo en ese mundo que él crea, ¿no? Y en este caso ha pasado por su voz de tenor aireada y plena, y después ha ido también a la voz de soprano en algún momento, pero no como, ya lo he dicho, es como un canto, ¿sabes? Que está describiendo y a la vez está cuestionando, está pidiendo
y cuestionando algo. No sé. Y después, claro, al estar viendo realmente una película te atrae también mucho la atención. Entonces son como muchos puntos de atención muy fuertes y es difícil, ¿eh? Es difícil de analizar. Es difícil de analizar esto. War is the way to unite people. Learn to share again. Learn to share again their love, not share. Aquí el tipo de voz que él ha puesto es diferente porque es una voz que estaba a mitad entre la impostación clásica normal que él hace y la aireada. Estaba como en el centro. Es una impostación pero sin llegar al vibrato, a llegar a estar ahí. Y está diciendo que se aprenda a compartir de nuevo el amor. Aprende a vivir otra vez. We have passed the moment of dimension, wanting the peace. Through we have to step. Time is up, it's time to say. Aquí volvemos a lo del principio. Son personas adultas, pero son aquellos niños. O sea que esa chica está relacionada con Dimash. Supongo que será su mujer o lo que sea, porque acaban de enseñar cada uno la suya, pero son los mismos, el mismo colgante que les dio la otra persona que lleva en el militar. Entonces está todo como interrelacionado. Uf, aquí hay mucho, ¿eh? Here is last chance. Can we balance all that you regret? Our future is impossible to save. So when our crazy rivals falling, we decide to stop the tragedy. Wow, 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 wow. La voz de él es muy fuerte aquí. Está poniéndola a plena voz y está diciendo, ¿podemos todavía salvar el mundo? Y claro, las escenas de guerra son tremendas. Son tremendas. Y parece que todo sea como una decisión entre seguir la luz o seguir la guerra. Qué fuerte. Qué fuerte. Vale, aquí nos está diciendo, ¿es posible mantener el equilibrio al lado de la tumba de fuego? O sea, me acuerdo del tráiler que decía, la guerra solo es muerte, no hay paz en la guerra. Y él le está diciendo ahora, ¿y nuestro futuro es posible salvarlo? O sea, que él realmente se está planteando si todavía tenemos posibilidad de salvar el mundo, que la guerra solamente trae muerte y de hecho las escenas que son tremendas, Han pegado ahí el portazo en la puerta que se estaba en el tráiler, pero claro, seguidamente se ve cómo cogen a las personas, las tiran, en fin, muy feo, muy fuerte. Our future is impossible to save. So when our crazy rivals falling, we decide to stop the trading. We make it final door from wrong to right. Vale, aquí ha estado él utilizando esa voz, mira la niña, ahí ha estado él utilizando toda su voz mixta para que se entienda perfectamente y ha estado ahí poniéndolo en un registro en un registro bastante potente que él tiene, que es ese registro medio.
Vale, esto... eso es la típica voz, lo que decía, plana, que es como una llamada. Realmente es como una llamada y lo que decía el otro día, me resuena al llamar al rezo, digamos, que en este caso no sería el rezo, sino al llamar como a una nueva vida. Entiendo. Y aquí pues vemos este señor que, pobre, tiene una cara un poco así. Bueno, es que aquí, claro, es que ves las dos cosas y es difícil, muy difícil esto de analizar, che. La escena es de todos muertos ahí conforme ha entrado y la cara de él que te deja hecha polvo. Pero bueno, vocalmente. Ay, 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 ay. Claro. Vocalmente, era muy interesante. Era muy interesante vocalmente porque ha entrado en otra impostación lo que había dicho, pero es que después lo ha llevado más. Es decir, esto es como parecido a la vocalís que vi del Nao, que él es como una voz más étnica y hace juegos de voz dentro de esa técnica, digamos, que es como más tribal. Es una forma de cantar que yo esto lo he visto más en pues eso, de las culturas musulmanas o de las culturas así tribales. Y ese que ha hecho... pero súper rápido, que yo no lo sé hacer, tendría que practicarlo. Realmente parece un trino, pero no es un trino, es hacia abajo. Es lo que digo de desconectar las cuerdas. Yo tengo las cuerdas, digamos, que están vibrando, las tengo juntitas y está pasando el sonido, pero de momento es como que la desconecto. Y eso lo haces súper rápido, entonces queda pa, 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 porque el trino realmente no llegas a desconectar, sino que subes. Parece un trino, pero no lo es. Yo ahí no desconecto la voz, lo que la dejo y simplemente corre. Me cuesta ahora cantar porque estoy poco... Voy a beber un poquillo de agua, Dios mío. Es que su cara te deja... Bueno, súper interesante este trozo, digamos, por la calidad y por lo que ha hecho, digamos, en el cambio brusco de la música, ¿no? Porque estaba en la guerra y yendo así, como haciéndolo más en una voz cómoda, pero ha hecho la mixta, ha hecho la voz de tenor, ha hecho la voz, digamos, aireada, sobre todo al principio, pero después también la estaba poniendo, y musicalmente era más como una banda sonora pues de guerra épica, ¿no? Al principio era más idílica, más así, y después ya ha ido cogiéndose. Pero es que en un momento ha hecho como un corte, es que esto tiene muchísimo. Ha hecho como un corte radical y se ha ido a una parte como más espiritual, esa sería la palabra, espiritual, y entonces ahí ha metido, digamos, la música, es así tipo, pues eso, étnico, musulmán, no sé, con su voz y con la música en sí, simplemente dan una nota y a partir de ahí como que se canta. Y ahora, no sé, ha vuelto aquí a la guerra. ¡Uf! Vale, aquí saca su poderío vocal y ahí sí que lo ha vibrado al final porque, claro, él ya no solamente es la cuestión de lo que decimos, ¿no? De dejar una voz plana o hacer una llamada, una vocalización normal, sino que él tiene como muchas facultades vocales y entonces, pues claro, ahora le ha dado todavía más énfasis y lo ha vibrado al final. Y aquí vemos pues mucha gente caminando de muchos aspectos. Vamos a ver. ¿Ves lo que decía yo del rezo?
el parto que habíamos visto en el tráiler. Eso, mira. Uf. Ahora ha pasado, era como más musulmán, ahora es completamente budista. Cling, 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 no sé qué eso, y la manera, pero junto con el parto y junto con imagen. No sé, es todo muy, está todo muy mal. Madre mía. Ahí se ha caído uno totalmente. Me acuerdo también en el trailer que decía que tenía solamente los más fuertes podían seguirle. Y ahí que parece que se ha hecho, pues eso, como un éxodo de diferentes culturas, religiones, que un poco, ya lo comenté, creo que es la misión de Dimash, ¿no? Parece que está, lo que hemos dicho al principio ahora en el directo, hay gente de todos los países y de todas las culturas, de todas las religiones, ¿eh? Simplemente une el amor. No sé, muy fuerte. Y la cara de él, es buen actor, ¿eh? Aquí iba a parar por la cuestión vocal porque había hecho ahí esos graves que de la escolta a la voce parecido, no sé la nota que era, pero era muy grave. Y enseguida lo que habíamos visto del parto y la niña debía ser su hija, que parece que la han matado. La vida y la muerte. Y estaba hablando de una decisión. Vivir o morir. Muy profundo esto, ¿eh? Su vocalización. Y aquí está sigue con esa medio vocalización. Bueno, medio no, vocalización. Que está llena, repleta de sentimiento. Van todas las religiones caminando, o sea, va gente de todo el mundo. Él ha pasado ahora esa voz, la voz esta de Ángel. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Aquí ha juntado todos las artes, y este es el otro. Tiene también... Este es el niño que salvaron. Madre mía, qué fuerte. Qué completo, que sí. Habías dicho que era épico y sí, esto es un peliculón, un obrón, una canción enorme y sobre todo lo más fuerte, bueno, es claro la voz de Dimash que te traslada y su interpretación que es brutal, el significado de todo esto. De verdad, maravilloso. Here is the strength.
Vale, aquí está. Aquí está, ya he dicho lo de los gaiteros, sí que eran las gaitas que decíamos. Y está diciendo que hay una oportunidad de elegir. Mirar hacia abajo, desde el risco estamos aquí. Y ahí está Dimas y el malo malísimo, ¿se entiende? Bueno, también hemos visto la imagen de que el camino no es fácil para conseguir, digamos, llegar a tus metas, porque aquellos también tenían como una tormenta de arena, es todo muy, muy simbólico. Voy a parar porque es que, claro, son tantas cosas. Aquí ha vuelto a poner una voz increíble de estas mixtas, Dios mío, de estas mixtas y se ha cargado al militar. La muerte, todo lleva a la muerte. No me extraña que fuera Requiem. Se lo han cargado. Se lo han cargado y vuelve al agua. Pero aún quedan minutos. Bueno, aquí es que han pasado otra vez muchas cosas. Dimas se lo han cargado y ha vuelto a caer al agua. Es como empezó en el agua, vuelve al agua. Y ahora se ve el nacimiento. Pero es que estoy oyendo, también ya no dentro, porque claro, habría que analizar lo que es film y lo que es música, ¿no? Aunque va completamente unido, pero es que está ahí. Estaban todos rezando. Lo que decía del rezo, ¿no? Tiene un componente muy fuerte, digamos, religioso esta canción, y no religioso de tal religión o tal religión, sino de creencia, bueno, lo que dije también en el análisis, el ecuménico, ¿no? Realmente todas las religiones se tocan, todo el mundo reza a alguien o a algo, ¿no? No se sabe muy bien el qué, ¿sabes? Porque está en nuestra propia naturaleza humana. Y ahí está el bebé. La luz. Espera, tengo que parar un momentito. Bueno, he visto lo de la luz allá al final y digo, mira, lo del ser de luz, ¿no? Todos yendo hacia allá. Pero es que después no me ha dado tiempo y ya había otra cosa y nos vemos que él dentro del agua está literalmente chillando. Esto no se lo había visto hacer a Dimas. O sea, él puede haber hecho voces más fuertes, más técnicamente, ¿eh? Técnicamente, yo aparte de eso me duele un poquito en el alma. Sé que quien lo sabe hacer bien no le hace daño, pero a mí me hace daño. Porque realmente no es una voz mixta, una voz de cabeza, una voz de pecho, no. Realmente las cuerdas, digamos, las hacen como rascar, ¿no? Están chillando literalmente. Realmente no tiene digamos, lo que es la cuerda en sí, la manejan de otra manera y esto se hace a veces pues en el rock y tal, pero claro, acaban todos súper fatal. Supongo que lo está haciendo con técnica. Nosotros, estás eligiendo la vida. Vale, está eligiendo la vida, aunque está muerto, pero está eligiendo la vida. De esos chillidos que estaba dando, eran chillidos, ¿eh? Eso ya te digo, cantar, no lo considero cantor, no sé cómo lo hace exactamente para no hacerse daño, pero supongo que no se hace daño.
pero vaya, es screaming, le llaman, es gritar, chillar. Ha pasado a, en algún momento, la voz esa de arriba, celestial que él tiene, no arriba del todo, una voz, digamos, de soprano, pero no era demasiado aguda. Ahora mismo no sabría llegar porque estoy un poco aturdida con tanta información, tanta cosa que he visto, pero ha pasado a esa voz y de momento ya se ha apagado. Y él decía, elijo la vida. Y ha vuelto otra vez a la imagen idílica de cuando el malísimo era niño y regalaba cositas, que no sé tampoco el significado exactamente de... Entiendo que es como una pertenencia a un régimen o algo así, no sé. Uf, qué fuerte. No se puede acabar aquí. Uf. La dicotomía otra vez de entre la muerte y la vida. Y él está diciendo todo el rato, elegir. Dice, elegimos la vida, elegimos la vida. Por eso se llama Requiem, y después Historia de un cielo, entiendo yo. Porque claro, realmente está despidiendo algo, Requiem. Y es el funeral por una cosa, pero después hay un cielo. Hay un cielo que bajará a la tierra. Eso es. Ay, Di, la que nos lías. Fuerte. Claro. Hay de todo, no decíamos. Parece etnia gitana, etnia... de todo, claro. Pakistaní, es budista, se ve de todo yendo. Y él en el tráiler también lo decía, ¿no? Que está preparado para liderar. O sea, que en el tráiler nos había dado pistas. Lo que pasa es que esto es un obrón. Dios mío. Y la música épica, preciosa. Cuidado, a ver. Me quedo sin palabras, no puedo decir nada más. No puedo decir nada más. Voy a despedir este análisis porque realmente para poder analizar esto bien hay que verlo muy bien, en el sentido de que hay tanto simbolismo, tanta molla en todos los sentidos, musicalmente, vocalmente. Es una película, realmente es una película bien hecha y aparte una película llena de símbolos, de todo. Súper bien, hay un trabajazo, esto es un trabajo enorme y muy bien hecho, es una genialidad de verdad. Yo pienso que esto puede marcar época, desde luego, porque es que no es una canción de 12 minutos. Es una historia y a la vez, en el momento en el que estamos, es tremendo. Esto tengo que verlo más. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por ver este análisis. Y nada, ha sido completamente en directo. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.